aprendizaje de UNESCO, esto también es muy valioso para nosotros, porque para toda la gente que quiera recurrir a la historia del FIMAT y de la región, ¿sí? Su aporte, la verdad que para nosotros nos enorgullece mucho y porque también enriquece a nuestro querido museo. La viva Gaby, pero es un espacio maravilloso nuestro museo, que también lo queremos visibilizar más, hacer actividades, que la gente, que sea un museo de puertas abiertas todo el tiempo. Entonces, gracias por tu amor y por tu pasión por la historia. Y por pensar en nosotros, por confiar en nosotros y en el museo. Bueno, gracias. Gracias por estar presentes. En este momento estamos con dos de los fundadores del Museo de FIMAT, que cumple 29 años y que ya estamos yendo rumbo a los 30 años. Tuvieron la visión del futuro de plantar esa semilla, de reunir esa colección, de empezar a coleccionar no solo objetos, historias, sino también fotografías, y empezar a hablar de un pasado un futuro para nuestro pasado, era el eslogan en ese momento, un futuro para nuestro pasado. Hoy el museo es un museo amplio, abierto, creció no solo en temas, porque inició siendo un museo histórico, hoy tiene su colección prehistórica, paleontológica y la Galería de Arte de Laboratorio. En esta ocasión nos reúne la donación, la cesión del material documental del ingeniero Carlos Pleina y su producción histórica. Para que ustedes vean, pusimos un ejemplo de lo que son los documentos, en el cual en este mapa desplegado es un mapa de Carlos Casado de la Rizal, donde se ve un lugar donde dice Costa, es la Costa de los Juárez, y una línea que dice Camino, el camino de la calle Italia. Entonces, también pueden ver de puño y letra escrito por Carlos determinada investigación que fue haciendo para su escrito. Yo estaba acá, no me acuerdo que José María Real, y empezamos a soñar con un museo. Hasta alguien que dijo, Auxilio, Talario tiene un lugar. Bueno, Chufi se ocupó, o sea, eso fue el alma de la ejecución del museo. Por supuesto, el que tomó la rienda y lo llenó de material fue Nelson Real y Real. Nada más que eso. Nosotros este año, con los festejos del 30 años, ya empezamos a comunicarnos con todas estas personas increíbles que tienen la historia en vida, ¿no? En este relato. Y entre ellas, bueno, Chufi Rizzo, son muchas las personas que formaron parte de aquella primera historia increíble. Alfredo no solo fue parte de ese grupo fundador del museo, sino que luego nos acerca toda su colección de paleontológica, mineralógica y arqueológica, y bueno, tiene un acercamiento lógicamente por su labor como historiador, así que vamos a pedir a Alfredo que presente a Carlos para que él luego pueda seguir con su exposición. Bueno, gracias, muy amable. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos de ustedes. Nuestra presencia es muy valorada. Ustedes saben que dolorosamente en la inversión de los dineros públicos siempre hay prioridades y cultura es inexorablemente el último orejón del Estado. De manera tal que a pesar de eso, cada vez que hay representantes del pueblo, emergentes de la comunidad que participan de un acto como este, es una especie de devolver a la cultura la esperanza de que algún día sea el mayor importe del presupuesto estatal, sea municipal, sea provincial, sea nacional, y gobierne quien gobierne. Así que, francamente, les agradezco a los concejales, prácticamente vino el consejo en pleno, ¿no? Esto es realmente para destacar. Quiero también destacar a Carlitos. Ha tenido una actitud ilimitadamente generosa en dejarnos tamaño patrimonio cultural a disposición, no solo, como bien se dijo, del museo, sino de la ciudad y de la zona, porque esto no se limita a formar. Y en tercer lugar, agradecer al museo como institución, y en particular a Gabriela, en aceptar, en ofrecerse a ser depositario, custodio
para conservar tamaño patrimonio histórico y dejarlo a las próximas generaciones que esperemos, en una especie de juego de posta, vengan jóvenes, retomen esto y puedan seguir profundizando en el extraordinario trabajo de investigación que ha hecho Carlos. Me pidieron que presente a Carlos. Es difícil presentar a un conocido, tener la información original de algo nuevo o de una faceta nueva de algo viejo. Y eso es lo que ha hecho Carlos, por eso es tan, pero tan meritorio, porque ha expandido el área de conocimiento histórico de Fermat y de la zona. En estos breves minutos yo quisiera preguntar, y en parte contestar y en parte dejárselo a ustedes, ¿qué es la historia? ¿Y qué tan importante es la historia en la vida de los pueblos? Y la historia, dice el diccionario, primera referencia, la historia con H y la historia sin H. Porque la historia con H proviene del verbo historia sin H, que es griego y que significa investigación, descubrir. De manera tal que si hay alguna docente, cuando un niño se equivoca y pone historia sin H, no hay que corregirlo, hay que decirle cambiar de idioma, porque acá hablamos el castellano, no el griego. Así, la historia termina siendo una ciencia social que recoge la actividad humana y de manera tal que se pueda analizar con algún rigor científico, racionalmente, en todos los campos de la actividad humana y criticar o insertarla en un contexto social. En una palabra, o telegráficamente, la historia es recoger los datos de la evolución individual y colectiva de la humanidad. Y con respecto al otro, ¿qué tan importante es esto? No voy a emitir ni ideas, ni juicios, ni conceptos. Voy a comentarles dos casos concretos y después ustedes cuando se vayan lo van reflexionando y dimensionan si es mucha la importancia o no, o es poca la importancia. Primero de julio de 1812. Primero de julio de 1812. Habían pasado nada más que 2 años de la Revolución de Mayo. Miren ustedes si el triunvirato entonces habrá tenido cuestiones en las que preocuparse. El virreinato del Río de la Plata era una efervescencia permanente. ¿A quién obedecíamos? ¿A dónde estábamos? No habíamos declarado una independencia, éramos revolucionarios. O sea que habrán tenido cosas en las que interesarse. Pero aquel primer triunvirato, a instancia de Rivadavia, dicta un decreto ese día, ordenando escribir la historia de la Revolución de Mayo. La escribe el deán Funes con ayuda de Rivadavia, se publica en marzo de 1816. La pregunta, ¿habrá sido una casualidad justo 100 días antes de la declaración de la independencia? Primer hecho. Segundo hecho, 180 años después de esto, 180 años después de esto, en plena década de los 90, el oleaje globalizador arriba a las playas del Río de la Plata y un banquito de fomento para los desguaces de los estados, el Banco Mundial, le ofrece u otorga a la Argentina préstamos multimillonarios en dólares para, decía, la transformación del Estado. Bueno, todos sabemos que el eufemismo es ese, de la transformación del Estado. Aquella hora llegó a la provincia de Santa Fe, se privatiza primeramente la proveedora de agua potable y conexión de líquidos procales, se privatiza, es una forma de decir, se regala, había que decir, el Banco de Santa Fe. Y cuando le llega el turno a la EPE, la nacional, cómo hablar de ideas, cómo debatir cuáles son las políticas públicas a asumir cuando tenemos deficiencia en el lenguaje. Díganme ustedes cómo hace un pueblo para emanciparse económicamente si tiene límites en las matemáticas. ¿Cómo hace la gente común, el verdulero, cuando no maneja los números? El trabajador cualquiera, deficiencia en matemáticas, es imposibilidad de emancipación económica. ¿Y qué hace la gente sin conocimientos elementales de, dije, lenguas? En historia, ahí está. Todos sabemos que la historia es un elemento constitutivo de la identidad.
como hacen nuestros hijos, como hacen la juventud en general para amar su terruño, si no saben de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Esos muchachos no se equivocan nunca en pegar donde más les duele la evolución de los pueblos. Por eso, no es casualidad que hayan elegido una de las materias a achicar en la carga horaria, la historia. Y retomando Carlitos, me parece que hemos hecho muy pero muy bien en venir a acompañarlo a él y también a venir a acompañar institucionalmente al museo. Porque lo que ha hecho él, este acopio de información, este acopio de documentación, nos va a permitir a cualquiera de nosotros poder señalar cuál es la línea a seguir en aquellos jóvenes, en aquellos investigadores, en aquellos historiadores, periodistas que tengan deseo de seguir descubriendo nuevas raíces para, como dice nuestra moneda, en unión y libertad, asegurar un futuro próspero a las nuevas generaciones. Así que, ingeniero, una vez más, muchísimas gracias por todo su trabajo, por este gesto grandioso, y ahora sí tiene la palabra. Más que ingeniero. Miro como se acerca con 82, ahora uso machete. Discúlpenme, pero es la forma de que mi memoria no pasa. Y las palabras de Luis son las palabras de un amigo y que es del lado del afecto, pero las acepto si permiten valorizar un poco más los valores culturales. Quiero contarles cuál fue el sueño con que vino el material del museo. Fue recibido por la encargada del museo, por su auxiliar, que hicieron todo lo posible para darle un lugar adecuado dentro de las posibilidades. Evidentemente el sueño era un local con estanterías con libros, muebles con documentación, un par de recetas con computadora para que el que quisiera consultarla estuviera dentro. Pero, como eso implica gastos y es un momento muy difícil para todos, eso tendrá que esperar. Pero hay otro motivo para que tenga que esperar. Ustedes saben que un archivo es el lugar donde se guardan ordenadamente los documentos que constituyen una comunidad. Y nuestra comunidad es firmada. ¿Quién es el responsable de guardar esos documentos? La municipalidad es firmada. Esos documentos, cuando la municipalidad funcionaba en el predio de la comisaría, se guardaban debajo de los tanques de agua. Se filtró agua y se perdió una cantidad importante de papel. El resto vinieron al museo. ¿Y saben qué lugar tiene el museo ese archivo? Una piecita de 4x3, cerrada, abarrotada de documentos, que yo visité más o menos frecuentemente cuando estaba real, pero creo que muy poca gente debe entrar hoy a verlo. Entonces creo que esa prioridad está antes que mi sueño de archivo ingeniero médico. Y para conseguir darle el lugar que merece, hace falta dos cosas. En primer lugar, trabajo para el museo. Creo que hay que cambiar el nombre del museo. Por supuesto, de eso es intocable. Pero esto tiene que ser museo y archivo municipal. Y eso depende de la ordenanza que ustedes pueden sacar. La segunda, una vez que esté eso, habrá que empezar a trabajar para darle un lugar digno y demás, y empezar a rastrear fondos y demás. Y ahí le va a tocar al intendente, que se lo transmitimos a su representante. Y lo que sí creo que es indispensable, dos cosas. Semejante museo merece tener un director. Y si vamos a tener un archivo, y vamos a tener todo lo que tiene el museo, imposible con las dos personas que bailan todo el día para llegar a todo. Entonces, le vamos a pedir al intendente que consiga un cargo para que se encargue de ese tema.